Estamos listos entonces. Canso de ver a todos, pero veo a Sani González, a Amparo Ceballos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, San. Trataremos de hacer esto como una conversación. Yo sé que ustedes han estado trabajando todo el día, deben estar cansados y trataremos de que sea entretenido, que sea agradable, que sea fácil de llevar. Buenas tardes, Mario Santa Cruz, Diana Silva, buenas tardes. Con cuidado, pues el usuario de Zoom. Bueno, estos días estoy en una zona muy, muy lejana. Estoy en Buenas la tardes, Patagonia doctor Kepler. chilena. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Estoy al otro lado del continente sudamericano. Yo no lo sabía hasta hace un tiempo. Cuando uno mira el mapa, cree que todo esto es parte del continente, pero acá abajo hay una isla muy grande, que se llama Tierra del Fuego, y acá está el estrecho de Magallanes. Entonces, para algunos geógrafos, el continente termina acá, donde está el estrecho. Y esta otra parte es un apéndice de la placa, es una gran isla, o son muchas islas en realidad, pero el continente para algunos termina ahí. Yo estoy al otro lado, entonces, en esta división, al otro lado, en Tierra del Fuego, un territorio plano, plano muy extenso, con mucho viento, hay estepas como otra forma de vegetación. Muy escasos árboles, casi no hay montañas, es todo muy plano, apenas unas lomas muy pequeñas y algunos lagos. Este año, como no hubo nieve, las lagunas que habitualmente se forman ya casi no tienen agua. Así que eso sí que llovió bastante más, pero la nieve, que es la reserva de agua, este año no fue así. Ustedes me dicen cuándo comenzamos. Esperamos 2, 3 minutos más. Sí, esperamos unos 2 minutos más, tres, doctor, y comenzamos. Ya. Desde acá mismo podría ir a Ushuaia, pero el camino aunque son unos 250 kilómetros o 240, el camino es con muchas curvas y el viento algunas veces hay ráfagas que pueden llegar a los 100 kilómetros por hora en este periodo, así que es difícil de manejar, de conducir el vehículo y después hay que pasar una pequeña cordillera y finalmente se llega hacia el lado argentino. Para atravesar el canal de Estrecho de Magallanes, que fue el lugar por donde Magallanes pudo conectar el continente, o sea, el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. A pesar de que por vista pareciera no tan lejano, el ferry se demora aproximadamente unas 2 horas 10, 2 horas 15. Hay bastantes olas en el estrecho y hay un viento que en algunos momentos también es muy intenso. Entonces, estoy en un lado de esta isla gigante y al otro lado puedo apreciar desde ciertos puntos la ciudad de Punta Arenas, que está en la parte más sur de la placa continental, o en realidad al norte de Tierra del Fuego todavía. Bueno, yo soy médico internista y trabajo actualmente en esta clínica que se llama Clínica Las Condes, una institución privada de salud que se fundó en el año 83. En algún momento fue una clínica de muy alto desarrollo y está en reestructuración y con la esperanza de que vuelva a ser otra vez una gran clínica. Soy especialista en medicina interna. En Chile nosotros estudiamos 7 años de medicina general. Después debemos hacer la formación en medicina interna y finalmente hacer la formación en oncología médica. Eso está cambiando. Hay algunas universidades que tienen
el programa de formación en medicina de solo 6 años, y hay algunas universidades que tienen el programa de formación en oncología médica junto con medicina, y en vez de ser 3 más 2 5 años, es de solo 4 años. Así que todo cambia. Y dirijo hace mucho tiempo el grupo de trabajo del Simposio Latinoamericano de Gastroenterología Oncológica. Comenzamos en el año 2007 con el primer simposio, y vamos ahora en abril de este año a hacer el siguiente simposio, al cual las enfermeras también participan y han tenido un rol muy importante en diversos aspectos. Y también presido la Fundación Chilena para el Desarrollo de la Oncología, que es una institución sin fines de lucro que está dedicada esencialmente a temas de docencia en oncología. Y en el pasado trabajamos mucho con los pacientes en apoyo para organizaciones. Y afortunadamente las organizaciones de pacientes en Chile han crecido mucho y han ocupado un rol importante, eh, motivando, desarrollando, apoyando, sugiriendo cambios en lo que es salud pública. El tema de hoy es lo mejor de cáncer gástrico de este año, presentado en ASCO, y en ASCO fundamentalmente, y también en ESMO, que se repiten los temas. Y vamos a comenzar con quimioterapia en neoadyuvante. El estándar de tratamiento actualmente, recuerda usted que en el pasado había un solo tratamiento, era cirugía. Y después cirugía fue acompañado de quimioterapia adyuvante. El estándar desde hace ya unos cuantos años es quimioterapia, la mitad previa y la mitad posterior. Y lo que cotidianamente hacemos es el esquema FLOT cada 14 días. O sea, en 2 meses hacemos esta parte de la quimioterapia. Muchos pacientes logran hacer esta parte, muchos pacientes hacen la cirugía, más del 90%, y muy pocos pacientes logran hacer la quimioterapia adyuvante. Entonces, tenemos una tasa de curación actualmente que es alrededor de un 45-50%, y hay un grupo de pacientes los cuales no es posible todavía lograr curación, que es lo que queremos conseguir. Curación para etapas 1, 2 y 3. Entonces, este estudio, que se llama Matterhorn es una montaña muy grande en Suiza, muy, muy difícil de ascender, por eso le pusieron este nombre. Y es un ensayo clínico randomizado en que al esquema FLOT se le agrega durvalumab. Entonces, el estudio compara el FLOT más durvalumab versus el FLOT estándar para pacientes con cáncer gástrico resecable Cuando salgo de acá, cuando y para cáncer de la unión gastroesofágica. Este estudio, acá tenemos la randomización, entonces, acá dice 2 ciclos de durvalumab, porque el durvalumab se da cada 4 semanas, pero el FLOT es cada 2 semanas. Y acá está el FLOT. Entonces, casi 1000 pacientes randomizados. Luego la operación, luego el grupo que está con solo FLOT sigue con los 4 ciclos que faltaban, y acá con durvalumab completa los 4 ciclos FLOT, pero durvalumab 2 ciclos cada 28 días más 10 ciclos. Y el objetivo principal fue sobrevida libre de enfermedad o sobrevida libre de recaída. Y los objetivos secundarios, sobrevida global y respuesta patológica completa. Los pacientes fueron estratificados en distintos aspectos, y cuando uno compara los pacientes que recibieron el tratamiento fueron muy parecidos. En la mayor parte de los pacientes recibió el durvalumab, eh, básicamente lo mismo con esta otra área. Lo que quiero mostrar ahí es un estudio que son comparables en sus dos ramas. Y lo que es más importante desde este estudio es saber si esto se cumple o no en lograr una mejoría en la sobrevida libre de recaída. Entonces, cuando uno evalúa lo que se denomina la tasa de mejoría, o tasa de riesgo, o HR, o hazard ratio, esto es de 0,74. Eh, Así que es 0,71. Esto significa que los pacientes tuvieron a lo largo de todo el estudio cerca de un 29% o 30%, por decirlo de alguna forma, de disminución del riesgo de recaída. Y este valor fue estadísticamente muy significativo
acá hay algunos puntos evaluados. A los 18 meses, 64 versus 73, un 9% de diferencia. Acá a los 24 meses, 59 versus 67, un 8% de diferencia. Y acá parece que las curvas se van separando a lo largo del tiempo. Un número grande de pacientes, una buena diferencia en términos de sobrevida libre de recaída. Eh, y cuando los estudiamos por subgrupo, vemos que prácticamente todos los pacientes tienen un beneficio. Y acá marqué dos cosas en que, uno, en que los pacientes con cáncer de la unión gastroesofágica son los que parecieran que tienen más beneficio, unión gastroesofágica, y por el contrario, los pacientes que parecen tener menos beneficio son estos de la variante difusa. Ustedes recuerdan de que tenemos básicamente dos grandes variables histológicas en cáncer gástrico. Un grupo se denomina intestinal porque tiene eh, mucosa tipo intestino, y el otro difuso porque esto abarca difusamente el estómago, tiene otra conformación histológica. Eh, Algunas veces son mixtos, ¿eh? Y lo que es más importante en realidad, porque si bien la sobrevida libre de recaída nos indica un mejor resultado, finalmente como medimos los resultados son a través de la mejoría de la sobrevida global. Y acá la tasa de riesgo, o hazard ratio, fue 0,78, es estadísticamente positiva, es muy alto el valor P, que nos asegura que esto no es un efecto de azar, sino que es un efecto del estudio propiamente tal. Sin embargo, este valor está por debajo de lo que se había planteado el estudio. Y si ustedes se fijan acá en sobrevida global, las curvas en realidad comienzan a separarse a partir de los 18 meses. A los 24 meses hay una diferencia aún mayor, y esperamos que a lo largo del tiempo, y eso fue hace poco informado, de que esto realmente se separa aún más. Entonces, para la presentación durante ASCO, este resultado de sobrevida global no era aún estadísticamente positivo, pero con altas posibilidades. Eh, Acá vemos que los pacientes, hay una gran diferencia entre el durvalumab, que es el estándar, versus el durvalumab con el FLOT. Medido de otra forma, ¿cuánta tasa de respuesta completa tienen los pacientes? ¿En qué grupo de pacientes, en qué porcentaje de los pacientes la enfermedad desapareció completamente? Y en el placebo, el FLOT es 7%. Y acá es un 19%. Hay un 12% en esa presentación de diferencia en beneficio. Perdón. Eh, Así que esa diferencia era estadísticamente significativa. Si un paciente tiene respuesta completa, sabemos que su pronóstico es mejor y tiene mucho más posibilidades de tener una mejoría a lo largo del tiempo, es decir, que la enfermedad no vuelva a aparecer. Las conclusiones, de manera resumida de esto, es que durvalumab más FLOT incrementa significativamente las tasas de sobrevida libre de recaída en pacientes con cáncer gástrico y cáncer de la unión gastroesofágica de la variante adenocarcinoma, eh, que son resecables. Y este beneficio fue consistente en todos sus grupos y también en las regiones geográficas estudiadas en Sudamérica, en Norteamérica, en Asia, en Europa. También se reportó que no teníamos nuevos efectos adversos distintos a los que ya conocemos. Y el- los autores dicen que estos datos de sobrevida global son muy entusiasmadores, pero el dato de sobrevida global está aún pendiente. Esto es tan fuerte que piensan de que esto debería ser el tratamiento estándar en todo el mundo. Algunos comentarios y algunos análisis de esto les quería mencionar, porque desde el año 2006 eh, tenemos una mejoría progresiva, por ejemplo, en sobrevida global. En el 2006 teníamos aquí no alcanzo a ver muy bien, pero teníamos un, eh, una tasa de sobrevida de 23%. Cuando se hizo el estudio MAGIC mejoró un poco más. Este mismo estudio parecido, pero hecho en Francia, mejoró un poco más. Este mismo estudio, 42%, en CRITIC usó SF también, mejoró un poco más, pero cuando se empleó el FLOT, la tasa de sobrevida a los 5 años llegó al 45%. Las medianas de sobrevida
también ha ido mejorando de 20 a 50. Y la sobrevida libre de enfermedad desde 19,45. Y las tasas de respuesta completa, ustedes ven que van desde un 5, 4, 5% hasta un 15,6 en el FLOT. Ahora se reporta un 19 con este otro estudio. En el pasado, la única forma de conseguir curación en los pacientes era con cirugía. Y los cirujanos dicen que, y todavía dicen lo mismo, y la única forma de curar a los pacientes es la cirugía. Tenían razón, pero ahora las tasas de curaciones que se consiguen con la adición de quimioterapia duplican, y a veces en alguna medida aún más que duplican los resultados de la cirugía sola. Así que tenemos un cambio de paradigma que se va incrementando, se incrementa aún más con con durvalumab. Estos son los mensajes que la quimioterapia con FLOT más durvalumab mejora la sobrevida libre de recaída, y que esto debería ser el nuevo estándar de tratamiento. En cuanto a incidencia y mortalidad, cáncer gástrico era de los primeros en el mundo, incidencia, pero esto ha ido aumentando y eso hay que agregar la cantidad de mortalidad que se produce por cáncer del esófago, que biológicamente es muy parecido al cáncer de estómago desde el punto de vista. Y si ustedes lo comparan esto con las tasas de sobrevida que tenemos, por ejemplo, en cáncer de mama, esto es en Estados Unidos, en Europa y en Sudamérica, estamos de manera acercándonos a estos valores. Están llegando cerca del 80%. En cáncer colorectal, 75%. Esto es menor. Y en Europa, con este estudio estaríamos llegando a los 50, 55%. Acá en Sudamérica, las tasas de sobrevida para estadios 3 van a aproximadamente un 25%. En Chile yo sé que es alrededor de un 25, un 24%, o sea, muy bajo. Entonces, con el Matterhorn, con el FLOT estábamos acá alrededor de 45 y ahora estamos llegando a cerca de 55% en sobrevida libre de enfermedad. Pero ¿dónde debiéramos estar nosotros? Debiéramos estar acá. Ojalá llegar muy pronto al 100%. Estamos muy lejos. Con el FLOT incrementamos las posibilidades, pero estamos lejos. Y acá les quiero mencionar algo que es muy importante, que de todas maneras no hay que dejar de recordar, no hay que dejar de pensar, de que con FLOT solo curamos un porcentaje muy alto de pacientes. Y que cuando usamos este esquema de durvalumab, vamos a pasar de un esquema que vale, voy a decir 100, a, a uno que vale 7.100, o 8.000 o $7.500 aproximadamente. Y no necesariamente es algo que debiéramos emplear. Qué bueno ver que tenemos colegas de Colombia y de Argentina, de Buenos Aires conectados. Bienvenidos. La neoadyuvancia con el esquema FLOT tiene un fundamento racional muy potente y nos permite evaluar muy bien, muy claramente la tasa de respuesta. Tenemos respuesta, un tumor de cierto tamaño y disminuyó a tal tamaño. Teníamos la cantidad de ganglios comprometidos, disminuyeron los ganglios comprometidos. Y nos permite también estratificar bien los pacientes. Ahora, hay un estudio que se llama ctDNA, que nosotros no lo tenemos disponible, pero es posible medir el DNA de las células tumorales en sangre y eso uno lo podría ir midiendo a lo largo de la neoadjuvancia. Y eso teóricamente es bastante interesante y en la práctica, para algunas enfermedades ya es algo que pudiera ser una realidad, por ejemplo, el cáncer de recto. ¿Por qué el paciente tiene una recaída después? ¿Por qué la enfermedad reaparece? Porque había lo que llamamos ahora en hematología, este concepto es muy antiguo, enfermedad residual mínima. Una cantidad de enfermedad tal que nosotros no podemos evaluar con los métodos radiológicos actuales, pero que es la responsable de la reaparición de la enfermedad. Entonces, la adyuvancia, teóricamente, es un buen fundamento, la adyuvancia después de la cirugía, para lograr que esa enfermedad micrometastásica que no vemos, pudiéramos eliminarla. Eh, También esto nos daría la posibilidad de agregar nuevos biomarcadores y también para usar estos datos en las nuevas medicinas transnacionales.
Entonces, acá, mm, eso sí que no está tan claro eh, cuál es el razonamiento, porque existe la duda, si eliminamos toda la enfermedad macroscópica, ¿realmente es la inmunoterapia capaz de actuar sobre la enfermedad microscópica? Hay ciertas dudas porque hay algunos ensayos y utilizando inmunoterapia en adjuvastia, terminamos la quimioterapia y seguimos con inmunoterapia solo, eso no ha sido eficaz. El problema el costo asociado a esto es también es muy relevante. Y si pudiéramos medir ahora el ctDNA y observamos que si el ctDNA estaba presente alto después de la operación y esto decae después de la operación a un valor muy bajo, probablemente esos pacientes no tengan necesidad de usar quimioterapia bioantes. Pero si el ctDNA se mantiene alto, indicando que hay DNA que está circulando, ese DNA está saliendo de localizaciones tumorales, eso entonces nos podría permitir, ese test podría permitir entender mejor qué pacientes entregarle terapia. Esta adjuvancia también nos limita en la capacidad de usar otros medicamentos. Ya lo veremos eso. Y finalmente, ¿cuánto es la contribución del durvalumab solo? Es una pregunta que los mismos autores se plantean. Durvalumab más flot estaría muy claro que puede ser útil, pero durvalumab solo después de haber terminado la quimioterapia, una pregunta grande. Entonces, acá tenemos, para el total, sabemos que el hazard ratio fue positivo, pero hay unas cuantas preguntas eh, pendientes. Por ejemplo, si el ctDNA que hemos mencionado está positivo, este paciente, ¿cuál va a ser el comportamiento? Si el ctDNA está negativo, ¿cuál va a ser el comportamiento? Si el paciente tiene ganglios positivos o ganglios negativos, hay dudas. Si el paciente tiene, si la adjuvancia para pacientes que está muy claro que debe hacerse después de haber hecho la cirugía, pero hay algún grupo que probablemente tampoco la necesita, por ejemplo, el paciente que tiene respuesta completa. ¿Necesita un paciente que tiene respuesta completa más adjuvancia? No está claro. El paciente que tuvo una mala respuesta con FLOT, que no mejoró, ¿tiene beneficio seguir con FLOT en adjuvancia? Eso no está claro. Y si el paciente es HER2 positivo, ¿cómo debiera ser tratado? Si el paciente es HER2 negativo, ¿debiera recibir un tratamiento distinto? Luego vamos a ver esto de las claudinas, los pacientes que tienen tumores claudina positivos o no. Entonces, en el futuro lo que vamos a ver acá es que los pacientes les vamos a hacer una evaluación del tumor. Si es PD-L1 positivo, a lo mejor vamos a tratarlo con inmunoterapia. Si es HER2 positivo, lo vamos a tratar con tratamiento anti-HER2. Esto es para los pacientes con etapa 4, no cabe duda. Si tiene inestabilidad microsatelital, igual que esto, van a ir a inmunoterapia. Si tienen claudina positivo, podrían ir a otro tipo de tratamiento. Y esto, que es realidad en etapa 4 en el 2025, es posible que en el futuro inmediato vaya a cambiar. Y ya parece haber cambiado. Los pacientes que tienen inestabilidad microsatelital son los que más se beneficiaron con esto, y esos son los pacientes que probablemente más se beneficien con el esquema FLOT. Y más adelante entonces vamos a tener otros estudios, vamos a hacer terapias adaptadas según el tipo de ctDNA. Si el ctDNA dice que está positivo, si el ctDNA dice que lo que está persistiendo es esta fracción de tumor o esta otra fracción de tumor, entonces vamos a ir a otros tratamientos biológicos. Y ahora, cambio eh, de tema, vamos a pasar a cáncer de esófago. Y en cáncer de esófago, hola desde Uruguay, hola Valeria desde Buenos Aires, saludo de Costa Rica y buenas tardes desde Ushuaia, estamos cerquita en Tierra del Fuego, mira, María Rosángel. Y desde Uruguay también, Norris. Saludo a todos. Eh, el tratamiento estándar para los pacientes con cáncer de esófago y cáncer también de la unión gastroesofágica, lo que se hace habitualmente es que los pacientes van a un tratamiento que es el estándar, que es una quimioterapia con el esquema carboplatina paclitaxel, y esto es semanal, y esto va concomitante con radioterapia. Y los pacientes, después de haber hecho este tratamiento, van a cirugía, y después de haber ido a cirugía, entonces en aquellos pacientes en los cuales hay persistencia de la enfermedad, se hizo un buen tratamiento,
se operó, pero en la operación encontraron que había persistencia en la enfermedad. Se hizo este otro estudio en que los pacientes fueron randomizados a a nivolumab ayudante por 6 meses o placebo. Y estos pacientes, ya los estudios han sido presentados, pero ahora se presentó una actualización de nivolumab adyuvante en pacientes con cáncer del esófago o de la unión gastroesofágica que habían recibido el esquema de tratamiento que le había mencionado. Entonces, los pacientes que estaban R0 quedaron fuera de esto, pero aquellos pacientes que tenían enfermedad residual identificada de esta forma fueron a nivolumab cada 2 semanas por 16 semanas, o sea, 4 meses, o placebo. Y acá lo que buscaron era evaluar sobrevida libre de recaída y como objetivo secundario sobrevida global, tasas de sobrevida global a 1, 2 y 3 años. ¿Y qué es lo que observamos en términos de sobrevida libre de recaída? Que las curvas se separan a los 12 meses, que las curvas persisten separadas a los 24 meses, a los 36 y así sucesivamente, que la sobrevida, el hazard ratio, indicando una diferencia entre las dos curvas, sí implica una mejoría del 0,76, o sea, un hazard ratio de 0,76 que disminuye el riesgo de recaída en un 24%. Y las medianas de sobrevida, que ustedes fíjense bien, de que prácticamente de 11 a 22 meses, están duplicadas. Acá tenemos, acá cerca de los 11 cruzamos el 50%, pero acá recién cerca a esta altura, cerca de los 22 meses, volvemos a cruzar el 50%. En términos de sobrevida libre de enfermedad, es un resultado muy, muy bueno. Pero en términos de sobrevida global, fíjense ustedes que hay una diferencia de 35 a 51 meses. Sin embargo, medido en tasa de riesgo, esto es 0,85 y este valor incluso cruza el valor P. Así que finalmente este estudio, aunque haya casi 16 meses de diferencia a los 5 años, resulta que se describe como que es igual, que no hay ninguna diferencia y particularmente en los pacientes con asiático como que no habría diferencia y justamente los pacientes de la unión gastroesofágica cuando nosotros vimos de que había un gran beneficio del FLOT, en esos pacientes acá parece que no anda bien este medicamento y lo que en donde sí anda muy bien es en los pacientes que tienen cáncer del esófago y donde no andan bien, donde anda definitivamente mal, es los pacientes que tienen PDL1 menos de un 1%. Pero los pacientes que tienen un PDL1 mayor de un 1% andan francamente bien. Entonces, el tipo histológico y también en los adenocarcinomas hay un beneficio que es pequeño, pero esto es fundamentalmente beneficioso en los pacientes con carcinoma escamoso. Recién vimos que los adenocarcinomas se benefician mucho del esquema FLOT, pero acá parecen no beneficiarse del esquema que estamos viendo actualmente, que es nivolumab adyuvante. Entonces, acá lo que dice esencialmente es que después de 5 años de evaluación, de un tiempo de evaluación muy largo, muy bien hecho, demostró que había una mejoría en la sobrevida libre de la enfermedad y que nivolumab mejoró la sobrevida global en 16,4 meses, pero esto no alcanza a ser estadísticamente significativo, aunque clínicamente parece muy importante, muy bien, mejora la sobrevida global. Yo tengo una opinión acá en eso. Creo que si tengo un paciente con cáncer espinocelular y sobre todo que ha tenido una recaída grande, importante, o sea, persistencia de la enfermedad importante, creo que este paciente debe ir a bioancia con nivolumab. Acá están, los separé. Fíjense ustedes la diferencia en sobrevida libre de enfermedad, 11 versus 24. Y cuando uno separa esto en los espinocelular y en los adenocarcinomas, uno ve que hay una diferencia muy importante. Sobre todo acá, desde 11 casi triplica la sobrevida libre de enfermedad. Desde 11 diríamos de manera simple, 10 o 30 es muy grande la sobrevida. En cambio, para los adenocarcinomas de 11 a 19 no es mala tampoco, pero no alcanza a ser tan importante. Así que finalmente, ese estudio se considera negativo. Yo pienso que sí es positivo, particularmente para los pacientes con cáncer espinocelular, y también es una alternativa que puede ser adecuada
para aquellos pacientes que hicieron el tratamiento con adenocarcinoma y tienen un riesgo muy alto, tumores muy grandes. Este otro estudio es fantástico, me parece muy interesante. eh, el trastuzumab deruxtecan, que es un medicamento nuevo que lo conocen ustedes de mama, versus el ramucirumab. Ramucirumab es un eh, antiangiogénico más paclitaxel. Ramucirumab más paclitaxel es el tratamiento estándar en pacientes con cáncer gástrico en segunda línea. Entonces ahora van a comparar este tratamiento estándar versus la droga nueva, trastuzumab deruxtecan. Entonces lo que hicieron fue pacientes con cáncer gástrico que son HER2 positivos, que el estatus se fue confirmado centralmente. Pacientes que se le hizo una nueva biopsia, ¿eh? Muy importante. Si el paciente tenía un cáncer gástrico y recibió inicialmente, eh, perdón, esto es un ensayo en primera línea. Entonces, si me equivoqué, dije primera línea de radiación, segunda línea, si el paciente, eh, se- acá se evaluó con sobrevida global y se evaluó también con sobrevida libre de enfermedad. Y fíjense ustedes que cuando el paciente recibe el tratamiento estándar de segunda línea, que era paclitaxel más eh, ramucirumab, acá tenía una sobrevida de 11,4 meses, la mediana sobrevida, ¿no? Y esta mediana de sobrevida mejora a 14,7 meses. O sea, 3 meses más. Este delta de un 3,3 es estadísticamente significativo. Todos los pacientes, en todos los subgrupos, si era, eh, si era de la zona de Asia, si era menor de 65 años o no, si era intestinal o difuso, si era eco bueno o malo, si el tumor era o de la unión gastroesofágica o gástrico, todos ellos tuvieron el mismo beneficio. Eh, entonces mejoró la sobrevida global comparado con el tratamiento estándar en segunda línea, que es ramucirumab más paclitaxel, en pacientes que son HER2 positivos. Y esto disminuye entonces la tasa de muerte en un 30%. Y en términos de sobrevida libre de progresión ahora, ustedes ven que también hay una diferencia, una separación, y acá al final de la curva también se mantiene esa separación, y los distintos subgrupos estudiados, todos ellos tuvieron un significativo beneficio. En tasas de respuesta, se observa que las tasas de respuesta de estos pacientes es mayor. Hay mayor número con respuestas parciales, mayor número con respuestas completas y también, lo que es muy importante, la duración de la respuesta. Hay veces que tenemos respuesta completa y estamos muy contentos, pero a los 2 o 3 meses el paciente tiene una recaída, otra vez reaparece la enfermedad, otras veces a los 3. En fin, acá la duración de la respuesta es muy importante y aún así, si el paciente tiene estabilización de enfermedad, que es una forma de respuesta y eso se mantiene a lo largo del tiempo, es de gran importancia. Entonces, las conclusiones de este tercer estudio demostró una mejoría importante y clínicamente significativa en sobrevida global cuando comparamos este esta droga nueva con ramucirumab, paclitaxel, con una tasa de riesgo muy alta, 30, en la disminución un 30%, y también una mejoría en la sobrevida libre de progresión, en tasa de respuesta, duración de la respuesta, y la toxicidad de este medicamento, el deruxtecan, es en general bastante bueno. No se encontró que hubieran nuevas señales de toxicidad. La calidad de vida reportada por los pacientes es buena, comparable a los que ya conocíamos con anticipación. Así que este estudio dice que hay fundamento para seguir investigando. Ahora ya, esto fue en segunda línea, recuerden. Ahora ellos proponen que se puede evaluar en primera línea. Me gustaría escuchar preguntas o comentarios de ustedes. ¿Quién tiene alguna pregunta? Si quieren, volvemos al primero. Mi intención era inicialmente haber ido haciendo preguntas en todo esto. Bien, doctor, la verdad que muy interesante con todas estas, ¿no? Con estas novedades. Vamos a ver, aparte de los agradecimientos que hay en el chat, si hay alguna pregunta al respecto o que pueden activar lo que es el audio y hacer la pregunta directamente al doctor.
Em, a Hacemos mí esto me porque es surge, una, sí, cuando conversamos no se nos queda más fácilmente los valores. totalmente. Al escuchar su disertación, me surge una pregunta acerca sobre el primer estudio que tuvo usted hablando, que es Matterhorn, me parece, ¿no? Ese era, Matterhorn, sí, exacto. o sea, ¿usted qué desafíos ve para implementar este esquema en la práctica diaria, sobre todo en un sistema de salud con recursos limitados? Esa es la limitante más fuerte, más grave, porque lo mencioné. Si esto nos cuesta 100 en medicamentos, en eh, FLOT, voy a decir doscientos dólares. Si le agregamos el Durvalumab por ciclo, nos va a aumentar a en 7.000 o 7.500, 8.000 eh, eh, dólares por ciclo. Así que teníamos 2 ciclos de Durvalumab previo, dos después con quimio y otros 10 más, o sea, en total 14. 14 por 7.000 dólares, 8.000 dólares. Es un gasto extraordinariamente alto para los sistemas de salud. Esa es por lejos la mayor limitante. Y cuando tenemos un sistema de salud en la cual los pacientes deben pagar de su bolsillo. En el caso nuestro tenemos dos sistemas de salud, un sistema de salud con fondos estatales que llamamos FONASA y que tiene la atención se debe realizar en hospitales públicos. Los hospitales públicos tienen protocolos y en los protocolos de los hospitales públicos no se incluye esta terapia. En el otro sistema con seguridad, con seguros privados, eh, les cuesta mucho, por supuesto, incluir esto como tratamiento estándar, porque no es solamente este medicamento que se incluye y que incrementa tan ampliamente los gastos, sino que son otras indicaciones y otros medicamentos que también se están incluyendo y eso hace inviable los seguros privados. Es un gasto muy alto. Así que sí, la limitación económica es uno de los puntos más importantes en la aplicación cotidiana. Y esto no es solamente un problema de Latinoamérica, es más fuerte para nosotros quizás, pero si ustedes conocen la realidad de Estados Unidos, es una realidad eh, es mala. Es mala y probablemente vaya a ser peor porque la cantidad de gente que tiene ingresos muy bajos, el ingreso mediano de Estados Unidos es muy alta y la cantidad de gente pobre es también muy alta. Entonces, cerca de un 40 o un 50% no tenía ningún tipo de seguro antes. Con el Obamacare se le está asegurando, pero si se recorta eso, es un porcentaje muy alto de gente que tampoco va a tener acceso a este tipo de tratamiento. Sí, es verdad, es un gran es un bloque que hace que esto no sea, ¿sí?, tan equitativo. Pero bueno, es la realidad que estamos viviendo hoy, ¿no?, como dice usted, a nivel mundial. No sé si hay alguien que... Sí, me acá hay una preguntan por WhatsApp. pregunta. ¿Qué Sí, efecto adverso tiene Durvalumab? Durvalumab tiene los mismos efectos adversos de la otra inmunoterapia. Podemos tener, por ejemplo, trastornos de la función tiroidea, trastornos de las suprarrenales, trastornos de la disminución de la función de la hipófisis. eh, Algunos casos de neumonitis son pocos, son 1,5, 2%, pero son importantes de tener en consideración. Y no se olviden, por favor, que hay algo que pasa muy inadvertido, que hay algunos pacientes que tienen diarreas, trastornos digestivos importantes en relación con inmunoterapia. Son 3, 4%, pero muchas veces pasan inadvertidos. Pensamos de que no hay, de que es nada más que eh, por estrés, por efecto de la quimioterapia, pero son muchas veces relacionados con la inmuno. En general, la tasa de complicaciones graves son pocas, pero sí las hay. Hemos tenido algunos daños también en páncreas con inmunoterapia. Son todas más o menos parecidas, no hay tanta diferencia entre una y otra. acá hay otra pregunta que hace Iris, doctor Iris Gijón de Rex Salud. Dice, ¿cuáles son los desafíos para los equipos
interdisciplinario frente a esta nueva línea de tratamiento? Yo creo que el desafío más importante del punto de vista de los médicos es que sepamos hacer una muy buena uso de este recurso que nos va a incrementar que nos va a incrementar para cerca de un 8 un 10% la posibilidad de que tengan una mejor posibilidad de curación, no solamente de la sobrevida libre de enfermedad, sino de curación. Ese recurso tenemos que saber emplearlo bien, eh, que no se nos compliquen los pacientes, saber identificar bien sus efectos adversos. En general, como les decía, son manejables todos, pero tener mucho cuidado con la neumonitis que puede llegar a ser severa en algunos casos. Las toxicidades de grado 3 4 son pocas, pero significativas. Eh, sí, usar muy bien el recurso, sabe usar y tener mucho cuidado con estos pacientes en general tienen alrededor de 60 años de edad, muchas veces tienen comorbilidades que son relevantes y también el estado nutricional de muchos pacientes con cáncer gástrico es débil. O sea, han bajado de peso de manera importante cuando tienen la gastrectomía, tienen más trastornos, más síntomas. Recuerden ustedes que un paciente con gastrectomía, sin que haya tenido cáncer, gastrectomía o tienen baja de peso de casi un 20-30%, eh, que tienen muchas veces esta cosa que se llama dumping, diarrea, comen y todo el contenido del alimento pasa inmediatamente al estómago. Esto puede producir diarreas porque el estómago, perdón, que es el intestino, porque el intestino recibe una masa hiperosmolar y de gran volumen, así que puede haber diarrea, eso es el dumping tipo uno y también pueden tener hiperglicemias. Estas hiperglicemias desencadenan una respuesta del páncreas con insulina y el paciente posteriormente tiene hipoglicemias y se sienten muy mal, tienen un episodio de sudoración, taquicardia. Así que los desafíos de manejar un paciente gastrectomizado están presentes, los desafíos de la quimioterapia con su leucopenia, con sus náuseas, vómitos, están presentes y ahora tenemos que agregar los riesgos que significa el durvalumab, que afortunadamente son pocos, pero son reales. Así que el enfermero puede tener un rol muy importante en acompañar a estos pacientes desde el punto de vista de la dieta, de la necesidad de hacer ejercicio, de las indicaciones correspondientes para que no tenga reflujo gastroesofágico, que sea capaz el paciente de reportar cuando tiene diarrea y cómo manejarla. Son muchos los desafíos que tenemos para hacer una buena terapia con este esquema. Doctor, muy, muy interesante. Yo acá en el chat no veo ninguna otra pregunta más. Si te quiere agregar algo como para cerrar y continuar con la Quería, disertación lo del de- doctor. quería avanzar al esófago. Cáncer de esófago es una enfermedad curiosamente muy frecuente, sobre todo la variante espinocelular. ¿Dónde es más frecuente? ¿Quién me puede decir usted, los enfermeros? ¿En qué país es más frecuente? En Uruguay es muy frecuente, ¿no? En Uruguay, en algunas zonas de Argentina y también Paraguay, y también la zona sur de, de Brasil. ¿Y por qué es esa incidencia tan alta? Eh, ¿quién se atreve a dar una respuesta así? No es necesario, si se equivoca, no tiene por qué saberlo, pero a ver, por el chat, hay dos respuestas, tres respuestas. Eh, La alimentación, sí, vamos por ahí. El tabaco, vamos muy bien por ahí también, pero hay algo más fuerte todavía. Es la costumbre de tomar mate caliente, asociado a tabacos. Eso, justo ahí, por el mate y el tabaco. ¿Ah? Eh, es curioso que en Uruguay haya tanta incidencia de cáncer espinocelular y eso es una explicación altamente probable, es por esa razón y entonces el uso de inmunoterapia después si el paciente se hizo un tratamiento con este esquema fíjese usted que esto es muy barato y es muy asequible cuando hay radioterapia.
es mucho más asequible que hacer FLOT. Entonces, si un paciente recibe este esquema, no es que necesariamente esté mal, después lo vamos a revisar en otras cosas, pero es una alternativa. Y si quedó con enfermedad residual, usar nivolumab es una alternativa adecuada. ¿Alguna pregunta más acerca de estas curvas tan raras que uno ve que aquí hay una diferencia muy amplia, 35 versus 52 prácticamente, casi 16 meses, 17 meses de diferencia, pero no alcanza a ser estadísticamente positiva, a pesar de que es tan amplia. ¿Alguien tiene alguna opinión de esto? ¿Alguna pregunta? También nivolumab, acá en este caso recuerden que nivolumab se usa solo, el paciente se operó y nivolumab se empleó solo, sin quimioterapia. Quizás si hubiéramos usado quimioterapia, podríamos haber tenido un mejor resultado. ¿Por qué 10 meses de tratamiento y no 6, 8 meses? Eso ha sido bien arbitrario, no tiene una razón biológica tan potente. Recuerden bien esto, que el resultado va a andar mejor si el paciente es PDL1 positivo. Cuando los estudios, los primeros estudios de nivolumab en cáncer gástrico, cáncer de esófago, cáncer de la unión esofágica, recomendaban nivolumab a todos los pacientes, incluso a los PDL1 negativos. Estuvimos muy en contra algunos investigadores en Latinoamérica, pero la FDA aprobó para todo. Y ahora, con el tiempo, se han ido depurando los datos y sabemos de que aquellos que estábamos en contra de la aprobación para PL1 menos de un 1% teníamos la razón. Y este otro medicamento lo conocen, el Trastuzumab deruxtecan. ¿Alguien, por favor, me puede decir qué es lo que es este medicamento que yo no se los comenté con detalle? Conocen el Trastuzumab, ¿verdad? Yo desearía que participen porque si alguien se equivoca, no importa, conversemos. Y si lo dicen en voz alta, Sí, mejor Jorge. aún. Sí, ¿Ah? Jorge, el nombre comercial es el Enhertu. Claro, sí, sí. Trastuzumab para el cáncer de mama. Lo usamos en cáncer de mama, así es. Enhertu es el nombre comercial. Trastuzumab en Costa Rica, claro. Eh, el trastuzumab tiene un mecanismo de acción fantástico. Es una cosa impresionante cuando se desarrolló porque los pacientes que tienen la mutación HER2 positiva tienen una sobreexpresión de un receptor en la membrana. Y cuando este receptor en la membrana está, como lo dije antes, sobreexpresado, consecuencia de, de una alteración en los genes, entonces, estos receptores están muy activos y en condiciones normales es posible atacarlo con un anticuerpo monoclonal, que es el trastuzumab, y cuando el trastuzumab se une a la superficie de esta célula que tiene este receptor, se produce una serie de efectos. Por una parte, el anticuerpo monoclonal ataca directamente la célula, pero por otra parte activa la respuesta del sistema inmune, incluso con la activación de los linfocitos, y los linfocitos contribuyen a destruir estas células malignas con esta mutación que sobreexpresa. Recuerden que la mutación de HER2 es una mutación adquirida, no es una característica del tejido normal, es una respuesta, una mutación que sucede a lo largo del desarrollo del cáncer y que está presente solo en algunas células, 10, 15, 20% de ellas. Entonces, antes tuvimos un medicamento que era el trastuzumab y se hizo una modificación de esto que se llama TDM1, que lograron de que este anticuerpo monoclonal se le pudiera cargar con una droga de quimioterapia. Y esto hizo que la acción del trastuzumab se potenciara, fuera mucho más activo aún, sobre todo en cáncer de mama, donde ha sido bien estudiado. Ahora con el trastuzumab deruxtecan, es la misma anticuerpo, pero estás cargado con una droga nueva, que tiene otro mecanismo de acción, es un derivado del irinotecan, de esa línea. Pero además, este trastuzumab, esta droga es distinta, más potente que el que tenía el TDM1, pero además esta droga nueva está cargado con más dosis, no solamente lleva dos o tres, sino que lleva como seis o nueve, no recuerdo las proporciones, pero es francamente mayor. Y tiene otra característica.
que si el trastuzumab con el TDM1 eh, se podía desprender en la circulación, este es mucho más estable y se desprende in situ dentro de la célula tumoral, lo cual hace que actúe muy fuertemente sobre la célula tumoral y también actúe muy fuertemente sobre las células que están vecinas. Sí, paciente tratado con cáncer gástrico con herceptina o trastuzumab solo, eso es un estándar. Y también esto es lo que dice acá, el TDM1 mejoró. El TDM1 es trastuzumab más una droga de quimioterapia. Y esto otro entonces es una dosis, es como el TDM1, pero mejorado, mucho más potente. Y esto está disponible en cáncer de mama y tiene un efecto excelente, extraordinario en cáncer de mama, incluso no solamente para aquellas que son HER2 positiva, tres cruces en inmunohistoquímica o dos cruces, sino que también para las de una cruz. Es fantástico el mecanismo de acción y entonces está demostrando eficacia en cáncer gástrico. ¿Qué más? ¿Qué otro comentario? Ultra low también. Perfecto, Iris. Los ultra low muy bajos de cáncer de mama. Excelente. Así que tenemos para cáncer gástrico un nuevo estándar. Probablemente esta cosa del ramucirumab, que es un em, antiangiogénico, y el paclitaxel, esto quede de lado para ser reemplazado por esta otra droga que nuevamente los costos de esto son fantásticamente altos. Y ahora vamos a pasar a otro tema, la udina. Eh, las células en forma normal en la mucosa gástrica tienen esta proteína en el epitelio que les permite a las células mantenerse juntas, unidas. Impide también el paso de mucha secreción acá. Pero cuando está en los cánceres gástricos, en el epitelio, puede estar sobreexpresada. Y esto, sobreexpresión, nos permite usar un anticuerpo eh, que va a ser capaz de unirse a esta proteína que está sobreexpresada o mantenida al menos, y este anticuerpo entonces identifica a estas células que prácticamente las células epiteliales del estómago son las únicas que las tienen, y cuando las células de cáncer gástrico metastizan, esta característica, esta proteína, se mantiene sobreexpresada en los ganglios linfáticos, las metástasis de ganglios linfáticos o en las metástasis viscerales. Eh, aquí, acá tenemos entonces el mecanismo de acción. Podemos usar este anticuerpo, hay varios ya anticuerpos, que al identificar la proteína se une, al igual como se usa el trastuzumab, y también estimula el complemento, pero acá, y también estimula las células del sistema inmune, activándolo, pero acá este anticuerpo tiene una doble, es un, eh, tiene una alta afinidad que es selectiva, y esto va a provocar la lisis a través de este sistema, eh, el complemento y esto otro. eh, Así que tenemos un mecanismo de acción más potente. Y esto es un resumen de dos estudios, uno que se llama Spotlight y otro que se llama Glow. Tenían básicamente el mismo diseño. Eran pacientes que no habían recibido quimioterapia previamente, que tenían una sobreexpresión de la claudina, definido como más 75% que las células tenían esta sobreexpresión, y que eran HER2 negativo y que el paciente básicamente en buen estado. Los separaron, los estratificaron según la zona, Asia, no Asia, número de órganos comprometidos, si tenía o no tenía gastrectomía previa. Y los pacientes entonces fueron randomizados a usar el esquema FOLFOC, que es el estándar, ¿no? Acá FOLFOC, eh, cada- acá era cada 3 semanas, ¿ah? Eh, el placebo, pero el FOLFOC en esas condiciones. Y acá el medicamento Solvetuximab cada 3 semanas. Y después de la evaluación, entonces los pacientes podían seguir o no.
mismo diseño, mismo forma de evaluar. Acá 282 pacientes, acá 205, perdón, acá 550 pacientes y acá 500 pacientes, 250 por cada rama. Y acá se confunden un poquito las líneas, pero en los dos estudios, en términos de sobrevida libre de progresión y en sobrevida global, la sobrevida global y sobrevida libre de progresión, en los dos estudios, los pacientes, estamos viendo acá la sumatoria, los dos estudios, los pacientes tuvieron mejor probabilidad de sobrevida del total o de las evaluaciones puntuales a los 12 meses, por ejemplo, o a los 24 meses. Lo mismo pasó en sobrevida global, medido los 12 meses, acá se me alteraron las curvas, la copia. eh, Así que el nuevo medicamento en realidad mejora sobrevida libre de progresión, acá está la sumatoria de los dos otra vez, mejora la sobrevida libre de progresión y mejora la sobrevida global. Esto, el análisis combinado que se hizo mucho un tiempo después demostró lo mismo. A los 12 meses, a los 24, a los 36, a los 48, siempre el medicamento fue mostrando mejor actividad. Entonces, el Solve más quimioterapia mejora nuevamente la sobrevida global y la sobrevida libre de progresión en pacientes que son HER2 negativos, que no eran resecables. eh, Podía ser paciente también de cáncer gástrico metastásico o de la unión gastroesofágica, pero que son CDL1 positivos. Así que acá tenemos un mecanismo de acción diferente y acá en primera línea, por ejemplo, en la guía de ESMO, esto es ya del año pasado prácticamente, eh, pacientes pacientes con cáncer gástrico que son PD-1 positivo, acá para la guía de ESMO, tienen que ser mayor de un 1%. Estos pacientes se les va a indicar, eh, sobre todo si tienen más de 5%, se les va a indicar inmunoterapia. Y lo entre 1 y 4 si tienen algún otro factor de gravedad, pero mayor de 1 en general se considera. Ah, Eh, não vou falar não, porque será perto. Já eu sabia minha senha. Eu vou falar, eu vou te tentar. Já, o diferente, cadê necesito que a. apaguen un micrófono, por favor. Aí ele escolhe na rua e te mostra pra gente. Aí eu Ah, fico insistindo. Eu quero ver. Necesito que apaguen un Quero micrófono. tu ver, Raquel, como o sujeito botou palavrão. eu vi. Marca sujeito agora. Ele te mostrou? Ele te mostrou? Deve ter te Ele me falou, mostrado. não, ele só me contou só. Ele te Eu, Por mostrou? favor, apague el Agora micrófono. você vê, Raquel. Ele te falou o nome que ele botou como senha, foi? Ele não escolheu nada de você e apaga esse sujeito. Agora você vê, minha. ¿Quién puede hacer apagar los otros micrófonos? Bueno, a mí parece que soy yo. Y los pacientes que tienen entonces con inmunohistoquímica claudina positiva, a estos pacientes se les recomienda de manera estándar recibir la quimioterapia más el Solve. Para los pacientes que tienen inestabilidad microsatelital, este es un concepto un poquito distinto, pero relacionado con esto, los pacientes se les debe indicar inmunoterapia. Eh, y en algunos pacientes incluso se les recomienda la resección de las metástasis. Y para los pacientes que tienen PL1 menos de un 1% y claudina negativa, podríamos usar FLOT en algunos pacientes, porque el estándar es usar FOLFOX, pero en algunos de ellos podríamos usar FLOT. Hay un esquema diferente que se llama POC también, que es poco común, pero podría ser una alternativa. Entonces, es importante hacer los test, las evaluaciones, si el paciente, dentro de lo nuevo, si el paciente es claudina positiva o no. Hay test que están diseñados, deben ser test validados, eh, y es una alternativa de terapia. ¿Qué pregunta tienen ustedes acerca de esto? ¿Lo conocen el medicamento de presentaciones previas? ¿Está disponible en sus países? El estudio fue hecho en varios países de Latinoamérica. ¿Eh?
tengo acá pero son varios los autores y particularmente de Colombia, que participaron en el reclutamiento de pacientes. Los efectos adversos de este medicamento son también escasos, eh, es fácilmente manejable, diarrea. Lo más importante son las náuseas y los vómitos la primera vez. Sí, el problema básicamente otra vez es que los costos de este medicamento es muy alto, así que las autoridades regulatorias están un poco reticentes, pero es una alternativa de tratamiento ya aprobada en Europa y en Estados Unidos y para nosotros puede ser muy importante porque es una alternativa adecuada para eh, los pacientes. ¿Algún otro comentario en relación a esto? Estamos llegando a la hora casi y vamos a terminar con una presentación muy breve. Eh, en adenocarcinoma, entonces, recuerden que en adenocarcinoma tenemos dos variantes. Sí, es probable que en España todavía no esté aprobado por el costo que esto involucra. Un poco complejo, pero está aprobado por la EMA por, y por la FDA. Entonces, en cáncer del esófago tenemos dos histologías. ¿Quién me puede decir cuáles son las dos histologías más prevalentes en cáncer de esófago? ¿Alguien me puede mencionar, por favor? Si lo puede decir en voz alta, mejor. ¿No? Nadie se atreve. El que se atreve aprende más. Bueno, las dos histologías es lo que El, mencioné aden- antes. Una es ¿sí? el adenocarcinoma, el Muy escamoso bien. puede ser. Sí, hay una variante, el espino celular o escamoso, y la otra variante es el adenocarcinoma. El, ¿Ah? eso, sí, el El, adenocarcinoma y el escamoso, esos dos. claro. El espino celular es el que más se relaciona con el tabaco, con el alcohol y con la ingesta de comidas calientes o el mate caliente. Y el adenocarcinoma, era poco frecuente, se ha ido haciendo cada vez más común en la medida que la gente es más obesa y tiene más reflujo gastroesofágico. ¿No? Así que antes era muy raro, ahora sí se ha ido haciendo más frecuente. Y cuando uno evalúa las características biológicas del adenocarcinoma del estómago, del adenocarcinoma de esto que se llama unión gastroesofágica, y las características biológicas del adenocarcinoma del esófago, es casi como un continuo. Hay diferencias, pero no son tantas. Entonces vamos a revisar un estudio que se llama ESOPEC, que evaluó qué era mejor en adenocarcinoma del esófago, el CROSS o el FLOT. ¿Cuál cree usted que fue mejor? ¿Alguien se atreve a decir esto? Bien, vamos a ver. Entonces, una alternativa, los pacientes fueron randomizados a recibir FLOT y otro grupo a recibir el tratamiento estándar. En términos de sobrevida global, el FLOT resultó francamente mejor. Fíjense usted, a los 36 meses, 51 casi, versus 57 o 50. O sea, casi 6 puntos de diferencia, 6,5, entre lo que significa el FLOT y lo que significa por debajo la radioquimia. Lo mejoró a los 36 meses de 50,7 versus 57,4. ¿No? Y estas diferencias se van aumentando a lo largo del tiempo. Cuando uno mide sobrevida libre de progresión, también la sobrevida libre de progresión fue mejor para el esquema de quimioterapia. El esquema de radioquimio nos da un muy buen control local de la enfermedad, pero el control sistémico de la enfermedad es francamente menor. Y en términos de efectos adversos, el FLOT resultó un poco más tóxico, además más largo, bastante más largo que este esquema con quimioterapia preoperatoria. Y los efectos adversos también fueron numéricamente un poco mayor.
Un 5% más de neumonía, lo cual es importante. Es una de las cosas que debemos tener cuidado con con el FLOT. La mortalidad a los 90 días, recuerden que estamos operando un paciente del esófago y eso es grave, es muy complejo. Después de la cirugía, 3,1 con el FLOT versus 5,6 con la radioquimio, porque acá la radioquimio con su radiación nos puede afectar los campos de operación y hace más difícil operar a los pacientes. Em, Entonces, un paciente con adenocarcinoma de esófago resecable, la quimioterapia perioperatoria con el quimaflot conduce a una mejor tasa de resultados en sobrevida, tanto en sobrevida libre de recaída, sobrevida global. Y esto, le puse acá esta nota, esto también es aplicable entonces para el adenocarcinoma de la unión gastroesofágica. Eso era el 5 estudios que les quise comentar, que a ustedes probablemente han recibido bastante información de uno u el otro, pero esto nos está haciendo cambiar los paradigmas lenta y progresivamente y algunas veces muy rápidamente. Probablemente escuchen hablar bastante en el próximo tiempo de la ventaja de usar durvalumab en pacientes con adenocarcinoma del estómago, la unión gastroesofágica, y por extensión uno podría usarla también en los adenocarcinomas del esófago, aunque en ese caso lo que está aprobado es pembrolizumab y nivolumab, para adenocarcinomas del esófago. Eh, van a- eh, ya habrán escuchado muchas veces la conveniencia de usar adyuvancia con nivolumab para los pacientes que usaron radioquimioterapia con el esquema CROSS y que quedaron con enfermedad residual y eso nos mejora el pronóstico. También van a escuchar cada vez con más fuerza que este derivado del trastuzumab ampliamente potenciado con quimioterapia, se está convirtiendo en el estándar de tratamiento, ya es el estándar de tratamiento en tercera o cuarta línea, va a pasar a segunda línea ahora, seguramente se va a afiatar bien y en el futuro muy cercano es probable que nos encontremos con que se está indicando en primera línea con los estudios que se van a presentar pronto. Después, el tratamiento con el Solve, el medicamento anticlaudina, van a leer mucho de que esto es un tratamiento muy eficaz. Incluso esta cosa que se llaman las CAR T-cells es una alternativa que se está estudiando con buenos resultados, bastante tóxico, bastante complejo, pero el mecanismo funciona. Este es un anticuerpo que puede hacer que el antígeno este es un antígeno que puede hacer que el anticuerpo lo reconozca fácilmente y conduzca a la destrucción. Y finalmente, que en pacientes con cáncer del esófago, la quimioterapia con FLOT es mejor que la radioquimio con CROSS, y en la medida que económicamente es factible, debiéramos usar ese esquema de tratamiento. El esquema de tratamiento con FLOT también es más eficaz, como dijimos, en pacientes con cáncer de la unión gastroesofágica. Probablemente en el futuro, entonces, también se emplee durvalumab por lo mismo que habíamos dicho en cáncer del esófago. Eh, Creo que tenía algunas preguntas, algún comentario. Pembrolizumab, pues, toxicidades, igual que el nivolumab, también toxicidad pulmonar es la que más nos complica la neumonitis, sobre todo si el paciente recibe radioterapia. Neumonitis, también la función de la tiroides resulta ser bastante frecuente, muy fácil de diagnosticar. Hay que medir TSH y T4 para poder diagnosticarla. La función de la suprarrenal es bien poco frecuente, pero puede ser la función de la hormona paratiroidea. Está bien descrito, yo nunca lo he visto, pero lo que más me complica con inmunoterapia, lo mismo con el pembrolizumab, es el síndrome de toxicidad a nivel intestinal que se manifiesta por diarrea. Le ponemos la inmunoterapia y el paciente comienza con diarreas líquidas de un difícil control y cada vez de más riesgo. ¿Alguna otra pregunta? Y yo los invito a participar en el Congreso SLAGO acá dice, debería decir 22-23 de abril del 2022, 26
hay una sesión de enfermería oncológica. El simposio tiene un simposio principal que es de oncología médica, tiene un simposio de cirugía y tiene un simposio para enfermeras dedicado a los temas de enfermería propiamente tal, un simposio para cuidados paliativos y otro que es de químico farmacéutico que también es bastante intenso. Tenemos una asistencia en total de alrededor de unos 700 personas y en los simposios previos, cuando se hizo junto con SLEO, una masiva participación de enfermeras de Latinoamérica.